Bendiciones. Un privilegio el poder estar en esta tarde dispuesto a escuchar la palabra del Señor. Que nuestro corazón esté dispuesto, que nuestros oídos estén atentos, porque cada día necesitamos ser instruidos en la palabra del Señor, la guía de nuestra vida, para saber qué hacer en todo momento. El día de hoy quiero comenzar en el libro de Lucas, en el capítulo 10, del versículo 25 en adelante, el cual dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Mira esto. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Mira, tan sencillo, como dice, porque la pregunta que le dice, ¿sí? ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Para vivir todas las promesas, las bendiciones, la cobertura que el Padre ha hablado acerca de nosotros. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y mira, él le pregunta y le dice esto: ¿qué está escrito en la ley? Recordemos, siempre vamos a ser referidos como cristianos, cuando hay alguna duda, a la palabra de Dios, a la Biblia, donde está escrito y está estipulado todo lo que el Hijo de Dios debe de hacer, debe de escuchar, guardar y hacer. Y entonces nuevamente Jesús le remite a la palabra de Dios y le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué has leído? Por eso es importante en su momento, cuando se nos pregunta: ¿qué has aprendido de la palabra del Señor? ¿Qué nuevo versículo has escuchado? ¿Qué palabras has escuchado? Si tenemos el buen hábito de leer la Biblia en todo momento, no solamente cuando estamos pasando necesidades, sino sobre todas las cosas como el alimento diario de nuestras vidas. Entonces nuevamente le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Mira que estaba bien instruido. ¿Sí? Estaba bien instruido, había leído y sabía que debía de guardar esos mandamientos. El primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo. Y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora bien, le dice Jesús, y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Qué maravilloso es entender que si realmente amamos a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y cuerpo, que le honramos y le respetamos, no tendremos ningún conflicto en nuestra relación con nuestro prójimo. Al igual, le amaremos. La palabra del Señor dice que aquel que dice que ama a Dios, a quien no ha visto, y no ama a su prójimo, a quien ve, es un mentiroso. Entonces Él le remite y le dice: haz esto y vivirás. Guarda los mandamientos, ponlos por obra, y entonces heredarás la vida eterna. Recibirás todas las bendiciones y las promesas que el Padre tiene para ti. Y mira esto. Ahora, haciendo un énfasis pequeño en la palabra que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora bien, mira esto, es impresionante. Si hablamos de prójimo, mira esto, dice el diccionario: significa persona próxima, que por pertenecer al género humano debe de ser objeto de ayuda. Qué simple, ¿verdad? Dice, es aquel que está cerca de ti, que al momento de que es un ser humano, sí, es el objeto de tu ayuda, a quien debes de ayudar. Pero también dice, prójimo significa persona próxima que por pertenecer al género humano debe ser objeto de ayuda, de compasión, de misericordia, de piedad y solidaridad. Mira esto, solamente porque está cerca de mí, porque está próximo a mí, y me apasiona, porque dice una palabra que también se ha malentendido: compasión. No es lástima, ¿sí? La compasión es ponerse en el zapato de aquellos que están pasando situaciones y verse en la necesidad, no obligación, de ayudar y de respaldar. Esto es compasión. Y mira esto, entonces, dice nuevamente: prójimo significa persona próxima que por pertenecer al género humano debe ser objeto de ayuda, de compasión, de misericordia, de piedad y de solidaridad. Mira qué maravilloso. Pero hay algo más. Mira lo que dice. Prójimo
se puede considerar como prójimo a todo ser humano. El prójimo al que según Jesús de Nazaret hay que amar es el otro, sea o no hermano. Al encontrarse dos seres humanos, son prójimos el uno del otro. Esto es maravilloso. Al momento que nos encontramos con cualquiera, ¿sí? Este se constituye en nuestro prójimo, en la cercanía con las personas. El acercamiento con las personas les hacen y nos hacen prójimos. Mira qué maravilloso. Nuevamente, al encontrarse dos seres humanos, son prójimos el uno del otro, independientemente de sus relaciones de parentesco o lo que el uno de ellos pueda pensar del otro. Es tan sencillo, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el prójimo? El que está cerca, con aquel que tengo o que puedo compartir o que voy a compartir, no solamente cuando estamos en la iglesia. Sobre todas las cosas, cuando vamos en cualquier lugar y el primer desconocido que nos encontramos, ya nos hemos constituido en prójimo. Mira qué maravilloso. Al encontrarse dos seres humanos, son prójimos el uno del otro. Solamente al encontrarse, al tener un contacto aún de vista. Mira esto. Independientemente de sus relaciones de parentesco o lo que uno de ellos pueda pensar del otro. Dice, independientemente si son familia o no. Sencillamente al encontrarse ya son constituidos en prójimo. Esto es maravilloso. Pero seguimos, Lucas 10, 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Interesante, ¿verdad? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote. Mira esto, por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Ahora bien, recordemos que un sacerdote en ese tiempo y en todo tiempo es un representante de Dios. Aquel que representa a Dios. ¿Y cómo es Dios? Recordemos que una de las características maravillosas es que Dios es amor, es misericordia, es compasión. Entonces, volvamos a este punto. ¿Sí? Le dice entonces, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Impresionante, ¿verdad? Alguien que hablaba de la misericordia, de la compasión y del amor de Dios, pero ve una necesidad. ¿Y qué hace? Se pasa de largo. ¿Cuál sería su pensamiento en este tiempo? Es que no es de mi ministerio, ni de mi iglesia, ni de mi congregación. Mi. Simplemente es una persona que está en necesidad y que necesita de ayuda. Pero vamos a ese punto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Ahora mira lo que dice Mateo 23:4. Porque atan cargas tan pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ahora bien, hablando de los sacerdotes en ese tiempo, dice, les ponen penitencia a medio mundo y les dicen lo que deben de hacer. Y a veces les ponen, mira esto, sacrificios tan difíciles, pero ellos ni con un dedo quieren mover. Buenos, perdona mi expresión, buenos para ordenar, para exhortar, pero para cumplir y poner por obra la palabra. Lucas capítulo 11, versículo 46, hablando de los sacerdotes. Y les dijo, ay de ustedes, también intérpretes de la ley, porque cargan a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero ustedes ni aun con un dedo las tocan. Volvemos a ese punto. ¿Sí? A veces es fácil dar órdenes, sobre todo dice la palabra del Señor. Pero ¿qué tanto somos para cumplirlas? No, sobre todo nosotros como líderes, hablando de pastores, hablando de ministros, de profetas y de arcángeles. ¿Realmente cumplimos para comenzar lo que predicamos? ¿Ponemos por obra realmente lo que les exhortamos a los demás que hagan? Seguimos, mira esto. Dice entonces, volviendo al punto. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Ahora ven bien en el tiempo de Jesús que era el trabajo de un levita. Mira esto. El encargado de todo lo relacionado con el templo de Jerusalén, adoración, alabanza, sacrificios, ofrendas y otros. ¡Qué tremendo! Así que este hombre, el levita, que se encargaba de
la casa de Dios, de la adoración, de los sacrificios, de las ofrendas. No podía poner en práctica realmente el amor de Dios en ese hombre tirado en el piso, tirado en el suelo. Qué impactante realmente. Por eso dice la palabra del Señor que la fe sin obras no sirve para nada. Si decimos creer, pero no ponemos por obra la palabra del Señor, sobre todo el de ser de ayuda en el momento de necesidad, realmente no estamos haciendo nada. Suena a veces exagerado, pero no, ciertamente. Vayamos a la palabra del Señor. La fe sin obras no sirve para nada. Vuelvo al punto. Aquel que dice que ama a Dios, a quien no ve, pero no ama a su prójimo, recordemos, próximo, el más cercano. ¿Sí? Aquel que dice amar a Dios, a quien no ve, pero que no ama a su prójimo, a quien ve, es un mentiroso. Volvemos a ese punto. Entonces, nuevamente, recordemos, estamos en Lucas capítulo 10. Vamos ahora al versículo 33. Pero un samaritano, esto es bien interesante, un samaritano. Ahora bien, mira lo que nos dice de un samaritano. Para el judío de aquellos tiempos, un samaritano era más impuro o inmundo que un gentil o cualquiera de otra nacionalidad. Había mucha diferencia entre un judío y un samaritano, que se podían considerar en su momento que eran enemigos. Entonces viene un samaritano y pasa cerca. Nuevamente, para el judío de aquellos tiempos, un samaritano era más impuro o inmundo que un gentil o cualquiera de otra nacionalidad. Ahora mira esto. Juan capítulo 4, versículo 9. Mira lo que dice. La mujer samaritana le dijo, ¿a quién? A Jesús. ¿Cómo tú, siendo judío, que me pides a mí de beber? Que soy una mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Impresionante, ¿verdad? Que aquel con el que había diferencias, que no, por decirlo así, no tenían una relación cordial. Y para el judío este hombre era inmundo, era impuro. Sin embargo, qué maravilloso realmente, este samaritano tuvo compasión de él. Mira esto. Pero un samaritano que iba de camino vio cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Mira esto. Qué maravilloso es cuando muchas de las veces tenemos diferencias o roces con alguna persona, pero cuando está en necesidad somos los primeros en ponernos en la brecha. Esto es maravilloso. Esto realmente es un hijo de Dios. Que por supuesto, el cristiano, el hijo de Dios, no debe de guardar ni resentimiento, ni rencor en su corazón, ni amargura, sino que todo tiempo tiene que tener la disposición. Yo digo esto, yo no tengo enemigos. Para mí es una pérdida de tiempo. Si alguien me considera su enemigo, pues es entre él y Dios. Yo no tengo nada que ver ahí, porque no he hecho nada, espero no haber hecho nada para provocarle. Ahora bien, mira esto, volvemos al punto. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Maravilloso. Aquel que realmente puede identificarse con la necesidad, ¿sabes? Tengo por certeza que solamente alguien que realmente ha sufrido y ha padecido puede sentirse realmente comprometido en ayudar a aquel que está pasando un problema. Mira esto. Y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Mira qué tremendo es esto. Porque en su momento puede decir, sí, sintió lástima, pobrecito. No, él sintió compasión, sintió el dolor que ese hombre en el suelo estaba sintiendo, se identificó. Es más, qué impactante es, porque hemos aprendido y hemos vivido en esos espacios de un intercesor. El intercesor siente el dolor de aquel que está sintiendo un dolor, se identifica con las necesidades. Ahora bien, mira esto, no solamente lo vio y sintió lástima, no, sintió compasión e hizo más por él. Mira esto. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Mira un tratamiento. Y poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Ahora bien, ¿qué obligación tenía? Por decirlo de esta manera, aunque suena feo, pero ¿qué obligación tenía el samaritano de ayudar al judío? Mira, yo digo esto, por obligación, ni siquiera muevo un dedo. Porque todo lo que se hace realmente, porque en primer lugar amamos a Dios y somos agradecidos con Dios.
y como consecuencia buscamos agradarle, siendo de bendición en todo lugar. Entonces, si hacemos algo por obligación, mira esto, yo no lo hago. Ahora bien, ¿sí? Y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Qué maravilloso realmente. El hecho de encontrar personas, cristianos, hijos de Dios, que tengan compasión y sean compasivos y estén todo el tiempo pensando en ayudar, en ser de respaldo y no ven las diferencias. Eso, porque recordemos, Dios no hace acepción de personas. Entonces, ¿por qué nosotros tendríamos que? Ahora bien, decía en su momento, cuando se pensaba, ¿quién es mi prójimo? Aquel que tiene posibilidades, aquel que es muy estudiado, aquel que me puede ayudar cuando estoy en necesidad. No sabes, tu prójimo es el próximo, es con cualquier persona, si puedo generalizar. El prójimo es con cualquier persona que te encuentras, lo conozcas o no. Ahora mira esto. Cuídamelo y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3, hace la pregunta, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Mira qué maravilloso. ¿Quién fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién cumplió con el mandamiento de amar a su prójimo como a sí mismo? ¿El sacerdote, representante de Dios? ¿El levita, el encargado de los asuntos de la iglesia? ¿O fue aquel que se suponía que no tenía ninguna obligación de ayudar? Pero ¿sabes qué maravilloso es? Compasivo, que es una persona compasiva. Seguimos. Ahora recordemos que todo lo que nosotros hacemos tiene beneficios o consecuencias, sobre todo cuando ayudamos a nuestro prójimo, cuando estamos respaldando a aquel que está en necesidad. Mira qué maravilloso. Todo lo que hacemos, y la palabra del Señor nos exhorta, y todo lo que hagas, hazlo como para el Señor y no para los hombres, no para ser aplaudidos ni reconocidos, sino realmente para ser un medio de bendición en el momento de necesidad. Ahora mira esto. Mateo 25, del versículo 31 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor dice las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes, desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Mira qué maravilloso. ¿Quiénes entonces son los benditos del Padre? Aquellos que en el momento de necesidad no piensan 2 veces, sino que acuden a bendecir y a ser de ayuda y a ser de respaldo. Mira esto, sin pensarlo, sencillamente el sentir ese deseo y ese anhelo de ayudar. Nuevamente, ¿sí? Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Mira esto. ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Mira esto. En uno de esos pensamientos especiales. Decía en su momento, si nosotros al momento de ver a un necesitado supiéramos que es Jesús, ¿lo ayudaríamos o no? Ah, porque es Jesús, hay que ayudarlo. Ah, porque es el pastor, porque es el hermano. Mira esto. Y el Señor le decía esto, mira esto, ayudaron, sustentaron, fortalecieron, cubrieron. Y mira esto. ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber?
¿O cuando te vimos forastero y te recogimos, desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo, que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Nada de lo que hagamos en esta tierra se queda sin recompensa. Aún un vaso de agua, dice la palabra del Señor. Entonces mira lo que dice él. Ayudaron a uno de mis hermanos. Sí, y por cuanto lo ayudaron, a mí me lo hicieron. Nuevamente, todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Y sabes, dice la palabra del Señor, que muchos sin saberlo han hospedado a ángeles, han ayudado a ángeles. Compartíamos con el hermano Byron Aguilar y su esposa hace unos momentos. Y hablábamos de esto. Como sin saberlo muchas veces hemos ayudado que no sabemos si son ángeles. O es el mismo Señor en su momento que toma forma para saber si realmente estamos dispuestos a ayudar. ¿Lo hacemos? O si supiéramos que es un gran personaje, importante, o alguien que nos pueda reconocer, qué bueno, también lo compartíamos. Qué bueno es ayudar a aquellos que en su momento no los volvemos a ver. Qué maravilloso. Mira esto. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo que cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces, dice el versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Tremendo, ¿verdad? A los de la izquierda, a los cabritos. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me recogieron. Estuve desnudo y no me cubrieron. Enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Es que si hubieras sido tú o una persona importante, entonces sí, te hubiésemos ayudado, claro, sobre todo si habían cámaras. Qué tremendo, mira esto. Cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos. Mira qué maravilloso es tener ese sentimiento de compasión y no ver quién es, sino ver la necesidad. ¿A cuántos a lo largo? Mira esto, ya voy a cumplir 21 años de haberme reconciliado y 19 años de servirle al Señor. Y le doy gracias por cada uno o cada persona que me ha permitido serles de bendición. Compartía con un hermano el otro día. Un hermano que está siendo muy usado por Dios, está viajando a muchos lugares, a muchos países. Y sentí la necesidad de platicar con él un momento y mira qué maravilloso. El compartir y en su momento le digo, pues bendigo lo que está haciendo. Sí, me dice, estoy viajando a otros países. Y me dice, pero ¿se recuerda que usted me dio una palabra? Yo, pues la verdad es que ya no me acuerdo. Si él me decía en una actividad, usted me dijo que no me diera cuenta de mi capacidad, porque Dios me iba a usar y mire, se está realizando. ¿A cuántos hemos bendecido con una palabra? ¿A cuántos hemos apoyado en los momentos de necesidad? Mira esto, es maravilloso porque se siente la satisfacción de poder ser un medio de bendición para los demás. ¿Realmente lo estamos haciendo? O volvemos al punto de ser una cosa en la iglesia y fuera de ella ya no es problema. Mira esto. Entonces le responderá diciendo, de cierto les digo que cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, a mí, tampoco a mí lo hicieron. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mira qué maravilloso. Tenemos otro caso bien especial para estudiar en esta tarde. Y es acerca de un hombre rico. Mira esto. Que tuvo la oportunidad de ser de bendición, pero estaba tan ocupado en sus pensamientos, en sus deseos, en el yo-yo, en lo que quería. Tuvo la oportunidad, pero sabes, todo tiene su tiempo, dice la palabra del Señor. No somos eternos en esta tierra. Así que nuevamente vuelvo al punto. Un rico que tuvo la oportunidad de ser de bendición y tuvo cerca de él a un necesitado, pero era más importante su vida, sus situaciones. Lucas capítulo 16, del versículo 19 en adelante. Mira esto. Jesús dijo,
Jesús dijo: había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. ¿Lo podemos ubicar? Había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad. Lucas 16, del versículo 19 en adelante. Y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Mira qué tremendo. El hombre estaba ocupado en sus negocios, que me imagino que hasta lo veía, qué tremendo decirlo, con asco, porque él era el poderoso, él el que tenía todo lo que quería, él hacía lo que quería, él disfrutaba de sus riquezas. Y había cerca de él un hombre con necesidad. ¿Alguna vez hemos meditado sobre esto? Que cuando somos bendecidos y estamos en buena posición, realmente sabemos que hay oportunidad de bendecir y de ser de ayuda a los demás. Volvemos al punto. Había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Con el tiempo, mira esto, versículo 22, Lucas 16, 22. Con el tiempo el hombre pobre murió y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado. Y su alma fue al lugar de los muertos. Ahí en medio del tormento vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él, hablando del hombre rico, aquel que había disfrutado, mira esto, hecho todo lo que quería, ahora está en el lugar que le correspondía. Nuevamente. Y su alma fue al lugar de los muertos. Ahí en medio del tormento vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó: Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Abraham le dijo: Hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada. Tremendo. Hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar de allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Entonces el hombre rico le dijo: por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió: no, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no escucharán por más que alguno se levante de los muertos. Mira qué tremendo es esto. El punto: un hombre que lo tenía todo y que podía hacer e hizo lo que él quería y se le olvidó, sí, del amor al prójimo. Tuvo la gran oportunidad. ¿Cuántas veces? Qué triste es pensar que en su momento tenemos la gran oportunidad de ayudar, pero pasamos de largo. Aún saliendo de la iglesia con la Biblia bajo el brazo, tenemos la oportunidad de ayudar a aquellos que están sufriendo, a aquellos que están en necesidad, y podemos ayudar. Pero simplemente, como religiosos, una cosa es la iglesia y otra cosa es la calle. Ahora bien, Mateo 19, 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar a la vida, dice entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no cometerás adulterio. Que está escrito en la Biblia, por cierto. ¿Sí?
Nuevamente, no matarás, no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Mira esto, ya solo quería su coronita y quería sus alas. Qué tremendo es saber que para Dios no existen las apariencias. Apariencia de piedad, dice la palabra del Señor. Parecen santos, pero en el fondo y en sus acciones. Nuevamente, todo esto he guardado desde mi juventud, dice el joven. ¿Qué más me falta? Eso, mira esto. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Mira esto. Ciertamente hacer énfasis en esto. Donde dice la palabra del Señor que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ciertamente las posesiones, en su momento las riquezas, no son malas si se usan correctamente, si no son más importantes que Dios. Mira esto, de la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra, pero algo que es importante también, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Las riquezas son un medio, recordemos, el dinero es un medio, no es un Dios. Entonces, lo dices de esta manera, ¿sí? Qué difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, aquel para quien lo más importante es el dinero. Qué difícil es que realmente se convierta y se transforme y sea de bendición. Otra vez les digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora escucha este pasaje, mira esto, vamos aterrizando. Salmo 41:1, mira lo que nos dice la palabra del Señor. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Dichoso aquel que está dispuesto a ayudar en todo momento, porque cuando él pase necesidades, Dios directamente le va a ayudar. Mira qué maravilloso. Bienaventurado el que piensa en el pobre, no exclusivamente en el que tiene necesidad económica, sino aquel también que tiene necesidad emocional. Dichoso en espíritu, alma y cuerpo el que piensa en el necesitado, si lo podemos parafrasear. En el día malo lo librará Jehová. Proverbios 19:17, mira esto. Dice, a Jehová presta el que da al pobre. Mira esto. Nada hay que hagamos de lo cual Dios no dé testimonio, o de lo cual Dios no tenga, sí, su vista puesta en ello. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. ¿Sabes qué maravilloso es pensar que Jehová jamás será un deudor? Nos quedará a deber. Y recordemos que todo lo que hacemos, ¿sí?, tiene su recompensa, y que el trabajo en el Señor no es en vano. Así que estos dos puntos son esenciales. Nuevamente, Salmo 41:1, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Y Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Mira esto. Quiero terminar. En el libro de Malaquías, en el capítulo 3, versículo 17 y 18. Mira esto. Estamos hablando hoy del buen samaritano. De aquel que es compasivo, de aquel que está dispuesto a ayudar, de aquel que sabe que todo aquel que se acerque a él al momento, al instante, se constituye en su prójimo. Y que tiene que ser uno de aquellos que van a recibir el ayuda o el respaldo. Mira qué maravilloso. Entonces, Malaquías capítulo 3, versículo 17 y 18. Mira lo que nos dice. Y serán para mí especial tesoro. ¿Quién lo dice? Pues su Padre Celestial. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe. Recordemos, Jesús está por venir, o nosotros vamos a partir con el Padre. Y mira lo que dice.
y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Mira esto, dos características. Su hijo, pero también que le sirve. ¿Cómo le servimos a Dios? Amándole de todo corazón, espíritu, alma, mente y cuerpo, haciendo lo que Él nos dice, siguiendo al pie de las letras, mandamientos y estatutos escritos en la Biblia, escuchando la palabra, guardándola y poniéndola por obra. ¿Sí? Mira esto. Dice, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Nuevamente, la fe sin obras no sirve para nada. Si nos decimos cristianos y no vivimos como Cristo, realmente estamos mal. Mira esto. Malaquías 3:18. Entonces les volveré, dice, entonces volverán y discernirán la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Mira, en el momento que el Padre se manifieste, vamos a darnos cuenta quiénes realmente le sirvieron al Señor y quiénes no. Recordemos también que la palabra dice que en aquel día, Jesús lo decía, muchos les dirán, Señor, Señor. ¿Sí? En tu nombre hicimos la obra. ¿Y sabe qué les dirán? No los conocí. Usaron mi nombre, pero nunca se convirtieron. No eran realmente cristianos, eran religiosos, místicos. Mira esto. Entonces se volverán y discernirán la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Este mismo pasaje de Malaquías 3, 17 y 18, en la Nueva Traducción Viviente, mira lo que nos dice. Ellos serán mi pueblo, hablando de los cristianos, los convertidos, los transformados. Ellos serán mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El día que yo venga para juzgar, serán mi tesoro especial. Les tendré compasión, así como un padre les demuestra compasión a un hijo obediente. Entonces de nuevo podrán ver la diferencia entre los justos y los perversos, entre los que le sirven a Dios y los que no lo hacen. Entonces, la exhortación el día de hoy es que realmente seamos de bendición donde quiera que estemos. Mira esto, la palabra nos llama a ser luz. Dice que una luz escondida debajo no se puede, no alumbra. El cristiano, dice también la palabra, que tenemos a nuestro alrededor una gran cantidad de testigos. Muchos nos observan. ¿Cuál es el testimonio que estamos dando hasta la fecha? Y que somos sal de la tierra también. La sal refrena el proceso de descomposición y le da sabor también. Ahora bien, mira esto. Entonces, necesitamos ubicarnos en este punto el día de hoy. O preguntamos todavía quién es nuestro prójimo. Quiero leer nuevamente la explicación que nos da el diccionario acerca del prójimo. Dice, el prójimo significa persona próxima que por pertenecer al género humano debe ser objeto de ayuda, compasión, misericordia, piedad y solidaridad por solamente ser humano. Debe recibir de nuestra parte, sobre todo como cristianos, ayuda, compasión, misericordia, piedad y solidaridad. También dice prójimo, se puede considerar como un prójimo a todo ser humano. El prójimo al que según Jesús de Nazaret hay que amar es el otro, sea o no hermano. Al encontrarse dos seres humanos son prójimos el uno del otro, independientemente de sus relaciones de parentesco o lo que uno de ellos pueda pensar del otro. Entonces, ¿recibimos esta palabra el día de hoy? Salmo 41:1, bienaventurado el que piensa en el pobre, y en el día malo lo librará Jehová. Y Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre. El bien que ha hecho se le volverá a pagar. Así que qué bueno tomarnos un tiempo en esta tarde para meditar realmente cuál ha sido nuestra acción para con el prójimo. ¿Le somos de bendición? ¿Le somos de ayuda? ¿Le somos de respaldo? No buscando ayudar, ¿sí?, como propósito para recibir, sino sencillamente ser de ayuda, ser de bendición. Pidámosle realmente cada día al Señor que cuando veamos la necesidad no lo pensemos dos veces y vayamos a donde esté la necesidad,
hacer respaldo y hacer apoyo. Sabes, nada de lo que hagamos para el Señor se queda sin recompensa. Y lo hablábamos también hace un momento, de que cada acción que hacemos a favor del prójimo es una semilla que estamos poniendo en el reino de los cielos. Y cuando venga la cosecha, no solamente nos alcanzará a nosotros como hijos de Dios, sino a nuestras generaciones. Mira esto. Así que yo quiero en esta tarde que juntos le demos gracias al Señor por esta palabra. Y que le pidamos al Espíritu Santo para que cada día nos dé la oportunidad de ser de bendición donde quiera que estemos, de respaldar y de apoyar, porque todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor. Oramos, Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque hoy hemos sido confrontados acerca de realmente cuál debe de ser nuestra posición al momento de la necesidad. Gracias porque nos has hablado de que el segundo mandamiento con promesa es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y sabemos, Señor, que la mayor bendición que tenemos es poder amarte a ti con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas. Y solamente de esta manera podremos ser de bendición a nuestro prójimo donde quiera que estemos. Gracias por las grandes oportunidades, Señor, que nos has dado de ayudar al que está pasando necesidad. Hacerles de bendición, no esperando, Señor, nada a cambio, sino sencillamente ser como Jesús, el ir y bendecir, el apoyar y respaldar. Así que te damos gracias, Señor, y te pedimos que cada día nos ayudes, Señor, a ser de bendición, a ser luz y sal como hemos sido enviados. Y te pedimos, Padre Santo, que todo lo que hagamos, en todo momento lo hagamos como para ti, Señor, sabiendo que todo lo que hagamos para ti y el trabajo para ti no es en vano. Gracias también te damos, Señor, por aquellos buenos samaritanos que has puesto a nuestro lado. En los momentos difíciles que hemos estado pasando, de enfermedad, de necesidades económicas, materiales, y han sido el medio, Señor, que tú has enviado para apoyarnos y respaldarnos, porque sabemos, Señor, que han recibido no solamente el agradecimiento por habernos apoyado, sino nuestras oraciones, para que tú les guardes y les bendigas y les sigas haciendo prosperar para seguir siendo de bendición. Señor, queremos pedirte hoy que nos bendigas. Señor, bendícenos, ensancha nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y líbranos del mal para que no nos dañe. Señor, bendícenos en todas las áreas para que nosotros podamos también ser de bendición a nuestro prójimo, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Gracias por escuchar esta palabra. Gracias por compartirla también. Necesitamos seguir siendo medio de bendición y, por supuesto, vayamos a ser discípulos a todas las naciones, pero sobre todas las cosas, vayamos a ser de bendición donde quiera que estemos, ayudando a nuestro prójimo, recordándonos siempre que todo aquel que se acerca automáticamente se constituye en nuestro prójimo y que necesita en su momento de nuestra ayuda. Así que nuevamente que el Señor te bendiga. Vemos el próximo domingo 10:30 para seguir creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Bendiciones.